para poder compartir. Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú. Hoy vamos a estar hablando sobre el diagnóstico de los problemas de aprendizaje por la psicóloga Tani Príncipe Pérez. De esta manera, damos inicio a nuestra clase de hoy. Muy buenas noches, licenciada Tani. Quedamos atentos. Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, los que están del otro lado de la pantalla. Gracias por la presentación y estamos hoy día para poder pues interactuar un poco más, conocer, actualizar lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ya vamos conociendo y lo que la experiencia también nos brinda, ¿no? Sobre cómo identificar los problemas de aprendizaje, cómo realizar ese diagnóstico, ¿no? Que hay que tener en cuenta para poder pues realizar un adecuado diagnóstico y posterior a ello, ¿no? Que esto es la base para que se pueda realizar una intervención también, ¿no? De acuerdo a la necesidad que presentan nuestros consultantes o nuestros estudiantes. Muy bien, pues entonces, ya dando inicio, hablar de problemas de aprendizaje es algo que lo escuchamos de manera frecuente en nuestro entorno educativo, en nuestro entorno familiar, eh, ¿no? Cuando nosotros, sobre todo, tenemos hijos en edad educativa, ¿no? Familiares o como profesionales también, ¿no? Entonces, los problemas o las dificultades pues suelen ser estas alertas que se van presentando y que los docentes por lo general son los que van observando y tomando en cuenta para poder hacer la derivación, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta noche lo que es la clasificación y las características de las principales dificultades de aprendizaje o problemas de aprendizaje, los instrumentos y técnicas de evaluación psicopedagógica, estrategias para el diagnóstico integral de los problemas de aprendizaje y elaboración, ¿no? de informes diagnósticos y propuesta de intervención. Entonces, nosotros, el ser humano, estamos constantemente aprendiendo, ¿no? En nuestro contexto, por imitación, por curiosidad, por descubrimiento, estamos en un constante aprendizaje. Y en edades tempranas, pues el aprendizaje se da de una manera mucho más rápida porque los niños suelen estar en contacto con diversos materiales, eh, visualmente, auditivamente, a nivel sensorial, kinestésico. Entonces el aprendizaje se da por los diferentes canales, en las diferentes formas. Y eso hace a que se vaya adquiriendo, pues, ¿no? Esas experiencias y nos lleve a formular ideas, a formular opiniones, a desenvolvernos de una manera adecuada o apropiada en el medio, en el entorno con los que nos desarrollamos. Entonces, todo ese conjunto de habilidades que vamos adquiriendo en este proceso de socialización, de estimulación, ¿no? En esta experiencia se llama aprendizaje. Y todo eso pues nos lleva a formular ideas, ¿no? A través del razonamiento. También aquí vamos a encontrar o vamos a observar y ver que intervienen factores biológicos, factores psicológicos, ¿no? Familiares, sociales, económicos, motivacionales, que van a propiciar un espacio o un entorno para el aprendizaje. Entonces, cuanto más condiciones reúne el ser humano, más tiene más oportunidad de aprender. Entonces, es una suma de todos estos factores en este proceso. Ninguno es determinante, es la capacidad también que tiene la persona
para poder enfrentarse a estas diferentes situaciones, ¿no? Entonces, nuestro entorno o el entorno en el que los niños se desenvuelven es bastante importante porque eso va a permitir que pueda pues adquirir, ¿no? Un mayor bagaje de información y pueda procesarla, pueda guardarla y eh, aflorar o sacarla, ¿no? En el momento que se necesita o en el momento que lo necesita, que lo requiere, para poder resolver algún tipo de situación en la que se puede encontrar en un tipo de conflicto o dificultad, ¿no? Entonces, eh, todo lo que llega por nuestros canales visuales, auditivos, se convierte en aprendizaje, en una forma de aprender, ¿sí? Entonces, todos estos cambios que se van dando, pues va a permitir que el desarrollo sea también mejor, que pueda propiciarse, ¿no? Un entorno mucho más relacional, eh, donde pueda interactuar, donde se dé esta conexión eh, tanto emocional, motivacional, ¿no? Y de compartir información a través de ese diálogo que se va realizar, ¿no? Con otras personas. Entonces, todo este conjunto, pues, de habilidades se llama aprendizaje y es lo que nosotros queremos propiciar o desarrollar, ¿no? A través, pues, de todos estos factores que propicien en nuestros estudiantes, ¿no? Un adecuado aprendizaje y desarrollo también. Entonces, eh, desde nuestra posición de docentes, de psicólogos, ¿no? De estudiantes en práctica, en proceso de consolidar pues ya la parte profesional, ¿no? Tanto en educación como en psicología. Entonces, estamos nosotros viendo qué cosa más, qué otras estrategias podemos utilizar para que los estudiantes se sientan motivados y puedan tener esa disposición al aprendizaje, ¿no? ¿Cómo más motivamos? ¿Cómo hacer a que ese aprendizaje sea vivencial, ¿no? Y que se adquiera de una forma lúdica, de una forma que no sienta que es un tipo de castigo, que es una obligación, que es algo complicado, difícil, y no un castigo, ¿no? Sino que aprender signifique pues esas ganas de descubrir más allá de lo que yo ya conozco, ir más allá en la investigación, en la curiosidad de saber el por qué y el para qué tengo este objeto o el para qué y el por qué me van a servir este determinado aprendizaje. Entonces, cuando no este entorno, digamos, o este contexto no es propicio y para generar aprendizajes, ¿no? Se van a presentar ciertas dificultades que se van a ir haciendo notorias cuando van pasando el tiempo en las edades esperadas que esperamos que se generen estos aprendizajes, ¿no? Actualmente, pues ya vamos teniendo más nos vamos adaptando al sistema de que el aprender a leer y escribir no se da en edades tempranas, ¿no? Entonces se está trabajando mucho más el aprendizaje a través de los juegos, de la parte lúdica, de la parte de la experiencia. Entonces, las, eh, los problemas o las dificultades para el aprendizaje están, ya están siendo observadas desde estas etapas tempranas, cómo el niño, la niña, cómo socializan, cómo se relacionan, cómo están motivados para poder descubrir algo más de lo que ya conocen y se va afianzando un poco más, se va haciendo mucho más notorio cuando llega la etapa del aprendizaje o de estar preparados para la lectoescritura, ¿no? Entonces,
ahí es donde se van observando algunas señales que van dando una alerta de que algo podría estar ocurriendo, de que no está yendo al mismo ritmo o al ritmo esperado, acorde a los demás compañeros de su edad, ¿no? Al grupo etario de su edad. Y aquí pues vamos a encontrar algunas características, ¿no? Que nos van a llevar a pensar de que se está presentando una situación, ¿no? específica en las dificultades del aprendizaje o para el aprendizaje. Y estas dificultades pues están relacionadas, ¿no? a las habilidades académicas, eh, del cálculo, de la lectura, de la escritura, ¿no? Para adquirir pues estos conceptos numéricos básicos pre antes de que vengan el aprendizaje o lo complejo, ¿no? Igual en la escritura, la lectura a través de imágenes, el poder comprender. Entonces se van presentando algunas señales que nos van alertando de que hay algo por ahí que no está yendo a ese nivel. Y necesitamos pues intervenir. Cuanto más temprano intervenimos y nos damos cuenta, el riesgo o el daño es menor, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que en este tipo de dificultades, ¿no? específicas del aprendizaje no hay una afección en la comunicación social. Es decir, que el niño puede comunicarse a nivel social, expresar sus emociones, hace ese contacto social, y se interrelaciona en los juegos con otros niños, con otras personas. Entonces la comunicación social no está afectada. Tampoco está afectada la conducta, ¿no? Porque al haber esta interacción social van a haber manifestaciones de conducta, entonces, acciones que va a realizar el niño, ¿no? Tampoco hay una afectación en las condiciones sensoriales, es decir, que el niño no tiene esas dificultades para poder explorar sensorialmente a través del cuerpo, a través, ¿no? de los sonidos. ¿No? esa parte sensorial tampoco está afectada. Eh, los factores socioculturales están presentes, el niño se desarrolla en su contexto cultural de acuerdo, ¿no? al contexto, a la zona donde vive y en relación a los otros niños de su comunidad, de su zona, entonces tiene la misma oportunidad, ¿no? Entonces no hay una afectación, no hay una privación en este aspecto. Tampoco se ve afectada la inteligencia, ¿sí? Es decir, que en estos casos específicos de las dificultades o los problemas de aprendizaje, no hay un déficit intelectual, ¿no? No está afectada la inteligencia, salvo que se presenten algunos casos, ¿no? asociados a relacionados al déficit intelectual, ¿sí? Eh, que sí pueden presentarse, ¿no? Dificultades secundarias asociadas, ¿no? a estos o factores externos, como por ejemplo una estimulación deficiente, ¿no? Una baja estimulación, no se refuerza, no se estimula, por el contrario, se deja que avancen en lo que pueden, ¿no? A su ritmo sin despertar mayor curiosidad, ¿no? Entonces no hay una estimulación adecuada. El ausentismo escolar, ¿no? Muchas faltas constantes, frecuentes, entonces se pierde de esa secuencia de aprendizaje. Cuando retorna, ya los demás habrán pasado a estarán en otro proceso, en otra etapa, ¿no? En otra fase de ese aprendizaje, en otra área.
y mientras tanto en esos días de ausentismo, pues no, ya no ha tenido em, esa misma forma para poder aprender, ¿no? No ha tenido esa posibilidad. Se ha perdido de algo importante que así el aprendizaje es secuencial. Entonces, al acortar esa secuencia y volver a incorporarse después, entonces hay un vacío, ¿sí? Que es una brecha que va a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder nivelar en donde pues actualmente están los demás compañeros, ¿no? Entonces, y si no tenemos la estimulación y el apoyo de parte de los adultos, de los familiares, entonces pues ahí se va quedando pues ese, esa abertura, ese pequeño agujero sin cerrar, ¿no? También pueden estar relacionados ciertos metodología de enseñanza de repente poco adecuadas, ¿no? Donde a todos les den lo mismo eh, por igualdad y no por equidad, ¿no? Entonces, no todos tienen la misma facilidad y capacidad de poder comprender y de poder aprender algo de una manera pues estandarizada, ¿no? Entonces hay niños que van a poder ir a un ritmo un poco después, ¿no? De los que van de repente a un ritmo elevado, ¿no? Que les explicas una vez y ya se lo aprendieron. Y hay otros que todavía necesitan un poquito más, un refuerzo más para poder llegar a a consolidar ese aprendizaje, esa idea. Los factores emocionales también, ¿no? Como la ansiedad, situaciones de violencia, ¿no? Donde pues estén eh, enfrentados en estos conflictos que generan esa tensión, ese estrés y el temor ¿no? A las exigencias o los castigos físicos eh, por no llegar, ¿no? Al nivel que los adultos esperan. Entonces son situaciones que también forman parte, ¿no? De estos factores externos que contribuyen a que no se genere un aprendizaje adecuado. Ciertas situaciones de duelo también de personas significativas eh, a nivel vincular, emocional para el niño, también genera pues no esa tensión, esa distracción porque no está, no está llevando ese proceso, ¿no? De poder de aceptación, ¿sí? Entonces son etapas o situaciones en las que pueden ocurrir, ¿no? En la experiencia y pueden afectar, ¿no? De manera pues transitoria hasta que esto se dé una intervención, ¿no? Sea detectada, se haga una intervención y pueda regresar pues, ¿no? Dentro de la normalidad o dentro de lo esperado y pueda continuar, ¿no? Entonces, estas características que se van a presentar se van a poder observar en un bajo rendimiento escolar, ¿no? De manera global, una desmotivación, evitación a las tareas o al aprendizaje que sea un poco más complejo. Entonces, esas tareitas que ya considera que es un poquito más difícil, que lleva un poquito más de tiempo, que necesita un poquito más de raciocinio, las evade, ¿no? Entonces, o las niega, no las copia, las deja de hacer, rompen las hojas, las esconden, y es porque no quieren enfrentarse a esa situación que se torna conflictiva, porque pues para ellos es algo que les genera malestar, ¿no? Que les genera incomodidad y que por ello muchas veces son castigados. Y bueno, pues no quieren tener esa experiencia de malestar, ¿no? Y todo esto pues va generando mayor inseguridad a nivel académico, una baja autoestima
y posteriormente puede generar aislamiento, eh, el ausentismo se va a hacer mucho más frecuente por ciertos malestares que pueden mencionar que están presentando y que son una forma de autoprotección para no poner, exponerme a algo para el que no me siento preparado, ¿no? Para lo que no me siento en la capacidad y de poder realizar algo como lo hacen los demás, ¿no? Entonces aquí ya viene pues ese autoconcepto negativo de yo no puedo, yo no lo voy a hacer, me esfuerzo pero no lo logro y todos me ganan, ¿no? Entonces, cuando quiero participar ya pasaron a otra actividad, a otro ejercicio y ya no puedo, todos me ganan. Entonces yo ya no quiero tener esa experiencia que ya se ha tornado desagradable para mí y evado esas situaciones. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver, esto, las dificultades, ¿no? De específicas del aprendizaje, no tiene nada que ver con un déficit intelectual, no tiene nada que ver con las privaciones, ¿no? Y sí, más bien pueden haber factores externos que estén contribuyendo, ¿no? De manera de repente pues son hechos, eventos que suceden, que no los podemos controlar y que eso esté contribuyendo, ¿no? En esta disminución, en esta desmotivación para el aprendizaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta donde estamos, donde estamos yendo, donde estamos mencionando? ¿No? Ninguna. Seguimos avanzando entonces. Pasamos a la clasificación de las dificultades específicas del aprendizaje, ¿no? Vamos a encontrar tres clasificaciones que son las, las más frecuentes que suelen presentarse y tenemos, ¿no? A la dislexia, a la discalculia y a la disgrafia, ¿no? La dislexia, cuando encontramos esas dificultades que son persistentes y se dan de una manera significativa en la lectura, ¿no? Y aquí pues tiene que ver con el reconocimiento de las palabras, la fluidez y la comprensión lectora. La discalculia, que está relacionada, ¿no? Con el procesamiento numérico, la adquisición, ¿no? De las habilidades matemáticas, el cálculo, la resolución de problemas, eh, desde los más básicos, ¿no? Hasta los más complejos. La disgrafia, que está relacionada con la dificultad en la escritura y tiene que ver con la forma legible con la que nosotros escribimos o con la que el niño va a escribir, ¿no? La velocidad de la escritura, la ortografía y la composición escrita, ¿no? Entonces, todos los símbolos que nosotros utilizamos de modo verbal, que lo tenemos o lo vamos a transformar, pues, ¿no? En códigos, eso es, ahí se presenta la dificultad, ¿no? Y es evidente porque vamos a observar una, una caligrafía, ¿no? Poco legible. Entonces, que ni el mismo, ni la misma persona quien escribe muchas veces suele comprender lo que ha escrito, ¿no? Entonces, son los tres son las características más frecuentes que se van a presentar. Y bueno, aquí tenemos detallado un poco más acerca de la dislexia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no podemos descartar o se descarta un problema visual. No tiene nada que ver, ¿no? Con un problema visual que no pueda copiar de repente lo que está en la pizarra. No tiene nada que ver, ¿no? Con un problema visual, sino que la dificultad está en el procesamiento fonológico, ¿no? Entonces, en lo que
en lo que escucha y cómo es que eso lo transforma, ¿no? En ese sonido, ¿no? En palabras. Entonces está en el procesamiento fonológico. Las señales comunes, problemas para reconocer y decodificar las palabras nuevas, dificultad para hacer rimas, para emparejar sonidos con letras, los errores frecuentes al leer en voz alta, ¿no? Se hacen omisiones o se sustituyen palabras, se invierten letras, una lectura lenta, calmada, deletreada, con falta de fluidez, de entonación, y eso le da pues a que sea poco comprensible. Dificultad para deletrear también y escribir de forma correcta, problemas para seguir instrucciones escritas por la dificultad pues que tiene, ¿no? Para reconocer los códigos y poderlos convertir en palabras, ¿no? Para mejorar en estos casos, ¿no? Los estudiantes que presenten dislexia necesitan de una enseñanza sistemática, eh, personalizada, multisensorial, ¿no? Basada en la fonética, eh, para que ellos aprendan a organizar, ¿no? Estas palabras, estas conexiones, ¿no? Entre las letras y los sonidos de manera estructurada. Y eso les va a ayudar a construir, pues, palabras y a transformar nuestra en habilidades para poder realizar una lectura y una escritura desde las más básicas hasta la más compleja. En el apoyo temprano siempre es bastante importante y va a ser un tanto, digamos, el punto de quiebre para que en lo que viene, ¿no? En lo sucesivo, vaya adquiriendo de manera progresiva, ¿no? Porque todo es un proceso. Si nosotros nos damos cuenta, en segundo, tercer grado, ya han pasado, imagínense, 2 años o 3 años, ¿no? Desde cuando empezó, pues, este trabajo de la lectura comprensiva a través de imágenes. Entonces, la frustración va a aumentar, el rechazo también, y junto a esto, pues, no se van a asociar otros factores emocionales que van a hacer que este proceso de adquisición y desarrollo de la habilidad se torne un tanto más lento, ¿no? Y demore un poco más. Entonces, y las exigencias van a ser, pues, mayores, ¿no? Porque la necesidad también aumenta. Al pasar de grado, el aprendizaje se vuelve mucho más complejo, ¿no? En cada nivel va avanzando y entonces las exigencias también. Un niño que ya esté en tercer o cuarto grado, que aún no logra, pues, mejorar y desarrollar esta habilidad, imagínense, ¿no? Que repita de grado, que le bajen de grado, es se va a convertir en el centro de atención de su nueva aula, de sus nuevos compañeros y de los que dejó atrás, porque van a ver las preguntas y por qué te cambiaron, ¿no? Esos son de repente las que van a sonar un poco más asertivas, por qué te bajaron de grado, y las otras menos asertivas, mucho más que van a impactar, ¿no? Emocionalmente él va a ser, no sabes, pues, ¿no? Y con otros adjetivos más que se suele utilizar o que suelen utilizar, ¿no? Los niños, incluso las personas adultas, hasta los mismos, el mismo entorno familiar para referirse a alguien que de repente pues no ha cumplido, no ha pasado, no ha desarrollado esas capacidades, esas habilidades y se ha quedado de grado. Entonces muchas veces somos muy crueles con las palabras que decimos, ¿no? Y no consideramos o en el afán, ¿no? Equivocado de querer eh, hacer reflexionar a esta persona, a este niño, y que se motive a aprender, a reconocer. Pero sabemos que no todo
está dado desde la motivación, ¿no? Sino también que hay otros factores que influyen y pueden contribuir a que este aprendizaje no se esté dando de una manera, pues, oportuna. Luego tenemos la siguiente característica también, ¿no? Que es frecuente, la discalculia, ¿no? Las dificultades para las operaciones numéricas o matemáticas, ¿no? Y esto también lo llaman la dislexia de los números, ¿no? Porque hay esa dificultad para poder leer, escribir los números, ¿no? Entonces suelen escribirlos al revés, así como, ¿no? Ciertas letras, también hay ciertos números que se confunden, se escriben al revés, y eso genera pues a que no hay esa conexión entre lo que se escucha, entre lo que se reconoce y lo que vamos a dibujar a través del trazo. Estas dificultades en encontrar el significado de los números, en el valor posicional, en la orientación de la plana, ¿no? Del cuaderno, es una dificultad que genera pues esta incertidumbre, ¿no? De no saber cómo realizar, porque eh, me dicen que así no se hace, pero yo no lo tengo desarrollada esta habilidad, entonces, y no se me va a pasar de repente desarrollando 50 veces, haciendo 50 ejercicios de ese número que yo estoy eh, realizándolo de una manera equivocada o haciendo de repente un 3 al revés o un 5 al revés. Entonces es todo un proceso para poder reconocer a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel sensorial. Entonces, estas confusiones van a estar presentes cuando hay esta dificultad, ¿no? Relacionada a la discalculia. Asimismo, también de acuerdo al nivel que se va subiendo, pues se van a adherir, ¿no? Las operaciones básicas de suma, restas, multiplicación, división, seguir secuencias de un problema, ¿no? Cuáles son los pasos para poder resolver una situación. Entonces, estas dificultades, pues, están relacionadas, ¿no? Con estos conceptos matemáticos, ¿no? En la vida diaria también, incluso cuando se hace de repente el mandado, ¿no? De ir a comprar algo a la tienda, al mercado. Entonces, vamos a confundir o se va a confundir, ¿no? Al recibir o hacer el pago, al, eh, al dar el vuelto. eh, y también se va a relacionar, pues no hay niños que se dan cuenta que no aprenden a ver o tienen dificultad para leer la hora, ¿no? Entonces, y tiene que ver porque pues para ellos los números los ven quizás de una manera eh, diferente a las que todos los demás lo están viendo. Y como en la dislexia, también pues el impacto, ¿no? En la discalculia para para el niño que está pasando por esta situación, también tiene un impacto grande, un impacto emocional que va a afectar pues eh, estas ganas, ¿no? Tener esta motivación de continuar aprendiendo, porque son situaciones y eh, prácticas muy básicas de las que no puede salir, ¿no? En las que se encuentra congelado, que se repiten una y otra vez, y si a esto se suma de repente los gritos, entonces no va a ser fácil que pueda romper toda esta barrera y pueda salir. Los apoyos educativos que necesita es eh, centrarse y encontrar el nivel donde se encuentra, ¿no? En el nivel en donde se quedó. Si está al inicio en un nivel básico, a trabajar, ¿no? Desde las
objetos manipulables, desde materiales que pueda construir, que pueda experimentar a través de todos los sentidos para que pueda pues desarrollar, ¿no? Ese sentido numérico, esa habilidad, ¿no? Para poder pensar numéricamente, ¿sí? Entonces, no es trabajar la parte de memoria, ¿no? Repetitiva, estar cante y cante y cante y recite, ¿no? Los números como tal o una actividad como tal, sino es a través del juego, a través de las actividades lúdicas, de las actividades cotidianas, de lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Así es ese aprendizaje vivencial es el que va a generar mayor expectativa y menor frustración para el estudiante. Luego tenemos la disgrafia, que es la dificultad que tiene para la escritura, ¿no? Entonces, esta habilidad para escribir está relacionada, ¿no? Con el aspecto motor, ¿no? Con la caligrafía que en la que el niño se va a desenvolver. Entonces, esta capacidad de expresar ideas de manera organizada, de manera coherente, transformar, ¿no? Eso que estás escuchando, esa, la parte fonológica, ¿no? Colocarlo en grafías, en escritura, es el inconveniente que va a tener este niño, ¿no? Entonces, y no está relacionada pues por una falta de esfuerzo, porque es flojo, sino que hay una dificultad, ¿no? En el procesamiento de integrar el pensamiento, el lenguaje y estas habilidades motoras finas. ¿Sí? Las motoras finas tienen que ver con lo que nosotros ya pues trabajamos a nivel de pinza de dedos, ¿sí? Entonces, eh, tenemos en cuenta también cuáles son esas dificultades motoras que se están presentando, ¿no? Si tienen relación con la mala formación de letras y números, si hay una inconsistencia entre el tamaño, el espacio en el que se realizan, si esta caligrafía es ilegible, eh, incluso cuando vemos que el niño se esfuerza por realizarlo, pues no hay no se da, ¿no? Sino que se sale del renglón, uno es más grande, otra letra más pequeña, puede manifestar de repente cansancio, dolor en la muñeca, en la mano, ¿no? Al escribir, y rehúsa hacerlo, ¿no? Entonces, sobre todo cuando tiene que copiar de repente algo de más de 10 de 20 renglones, lo ve ya mirándolo, ya se da por vencido, ¿no? Entonces, y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay alguna dificultad motora, ¿sí? Entonces puede que nosotros nos observemos y encontremos a que no ha aprendido a agarrar bien el lápiz, no ha desarrollado la pinza, ¿no? Como nosotros cogemos un lapicero, ¿no? En forma de pinza con los dedos, entonces quizás no está desarrollada esa parte motora fina. Y además, si nosotros seguimos observando, podemos también observar que quizás la parte motora gruesa tampoco está totalmente desarrollada y tiene dificultades, ¿no? Para poder movilizarse, para poder saltar, para poder hacer algún tipo de ejercicio donde involucra otras partes de su cuerpo, ¿no? Las piernas, los brazos, entonces tiene cierta dificultad. Y si no ha desarrollado la parte motora gruesa, entonces se ha quedado estancada en alguna parte de ese proceso, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos la parte motora para llegar a la grafía, a coger el lápiz, tenemos que haber desarrollado primero las partes gruesas. Y como por ejemplo, ¿no?
¿qué es lo que hace un niño en su etapa de desarrollo antes de caminar? Lo que hace es gatear, ¿no? Entonces, y ahí también hay una coordinación motora para poder reptar, ¿no? Para poder arrastrarse y sortear dificultades. Entonces, el gateo es algo muy importante. Y luego que se van desarrollando esas partes de las piernas, ¿no? Que se van fortaleciendo, van subiendo pues hacia de la parte media hacia los brazos. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos o qué es lo que se trabaja en el preescolar? Todo lo que es el rasgado, el cortado, hacer las bolitas, enroscar, eh, colocar el hilo, ¿no? En agujas o por agujeros, amarrar. Entonces, todo eso es para el trabajo de preparación para la escritura. Entonces, si nos hemos saltado algunas de esas partes y de pronto de frente hemos ido a escribir y no hemos aprendido a hacer las bolitas, a cortar, a rasgar, se va a presentar estas dificultades. Y por más que nosotros tengamos un cuaderno de caligrafía todos los días haciéndole eh, los, este, las planas, ¿no? Eh, la evolución va a ser lenta porque ahí estamos trabajando de manera focalizada en una parte, en un área motora, ¿no? Que es la motora fina. Pero si nos falta desarrollar, integrar las otras áreas motoras gruesas, entonces el esfuerzo va a ser mucho más, ¿no? Y el niño pues va a sentir mayor dolor, mayor presión, mayor cansancio y mayor rechazo. Entonces tenemos que descubrir dónde nos hemos quedado. Y muchas veces se observa también que los niños regresan como a esa etapa donde faltó desarrollar. Y hay niños que vuelven a realizar el gateo y les gusta jugar arrastrándose, reptando, y de alguna manera es lo que eh, falta integrar. Y hay que permitirles realizar, ¿no? Entonces, a rodar, a hacer volantines. eh, entonces, en este trabajo motor, de desarrollo motor, de estimulación en esta área, permitamos a que desarrollen, ¿no? Todo, y ejecuten todo este tipo de actividades que su cuerpo mismo los está solicitando, que les pide. Y eso es lo que falta. Y luego ya vamos trabajando, ¿no? A la par, la parte de estimulación, ¿no? A nivel de de dedos, ¿no? De rasgado, de embolillado y todo ello. Entonces, para poder llegar al trabajo de la pinza. Y así nos vamos a ahorrar eh, tantas como padres o como docentes o profesionales que trabajamos en esta parte, ¿no? En esta área de estimulación, nos vamos a ahorrar pues el trabajo, la frustración, porque va a llegar un momento en que el niño ya no va a querer realizar actividades, porque siente de que no es algo gratificante, por el contrario, es un castigo. Entonces, lo que tenemos que buscar es que aprender sea algo motivador, ¿no? Que sea algo que le llame la atención, que despierte su curiosidad, ¿sí? Entonces, las dificultades relacionadas también a la expresión escrita están relacionadas con la ortografía, la puntuación, la dificultad para organizar las ideas, estructurar frases, omitir palabras, ¿no? O ideas al escribir, repeticiones excesivas, incapacidad para expresar ideas complejas por escrito a pesar de poder verbalizarlas, ¿no? Entonces, oralmente se expresan muy bien con la idea que tienen o transmiten muy bien la idea que tienen. Sin embargo, a nivel de escritura, no, ¿no? Los cuadernos son característicos, van a estar con el título y un par de renglones más y
ahí se acabó la clase para ellos, ¿no? Entonces, lo demás, pues, lo pueden escuchar. Hay niños que tienen esa habilidad de guardar la información y la tienen. O sea, si le pregunta el docente, pues yo te veo distraído, no escribes nada, tu cuaderno está en blanco, pero le preguntan de lo que han trabajado, ¿no? De lo que ha venido explicando y mientras todos escribían, lo va a narrar, ¿sí? Porque tiene una comprensión, ¿no? Tiene una memoria. Entonces, recordemos que en estas dificultades del aprendizaje específico no está afectada la parte cognitiva, ¿no? Es decir, que funcionan de manera adecuada, ¿no? No hay un déficit intelectual. La disortografía, que es la que vamos a observar cuando ya han adquirido, ¿no? Estas normas ortográficas y gramaticales, ¿no? Y esto ya se presenta pues hacia el tercer grado, cuarto grado, cuando ya el niño conoce las reglas ortográficas y se presentan pues en errores de ortografía, ¿no? Cambian sonidos, letras, hay o bien los acentos, las mayúsculas, entonces no siguen las reglas ortográficas, ¿no? Entonces, y por consiguiente, pues están las letras mezcladas con muchos errores muy recurrentes que hace que la lectura sea pues muy escasa o poco entendible. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre las dificultades específicas del aprendizaje, el TDAH, el TEA, el TEL, ¿no? Entonces, el trastorno del espectro autista y los trastornos específicos del lenguaje. Eh, Aquí nos menciona pues que no son dificultades estrictamente académicas, pero influyen, si están presentes, influyen de una manera directa en el rendimiento eh, académico, ¿sí? Entonces, eh, la dislexia, la disgrafia, discalculia, que están afectadas las áreas de la lectura, la escritura, el cálculo, ¿no? Las operaciones numéricas. Las manifestaciones principales están en los errores en la lectura, en la escritura ilegible, problemas con las operaciones matemáticas. ¿Cuál es la diferencia? Que la dificultad académica específica no, en estas dificultades no hay una deficiencia intelectual, ¿no? Entonces, ante una evaluación, el niño va a obtener o va a estar dentro del rango promedio, ¿no? Dentro del nivel promedio. En el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, donde están afectadas la atención, la autorregulación, la conducta, la capacidad de planear, de organizar, de esperar de esperar turnos, ¿no? Eh, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad son las manifestaciones principales que van a estar en torno a este trastorno, ¿no? Entonces los niños encontramos que hay algunos que se distraen con el menor ruido posible, o son los que de repente perciben algo que ninguno de los demás ha percibido. Están en constante movimiento, van de un lado a otro y eso hace a que muchas veces pierdan pues la atención hacia alguna actividad que se está dando, ¿no? El no esperar el turno, querer hacerlo ya, es lo quiero ahora y ya, ¿no? Entonces primero hacen, después piensan, después evalúan cuando alguien se los hace notar de que no era lo adecuado. Entonces, esta, estos problemas o estas dificultades no son tanto académicas, pero sí interfieren, ¿no? Porque, pues, si no estás prestando atención, te vas a perder algo importante de lo que está ocurriendo,
¿sí? Aquí en este tipo de trastornos sí puede haber deficiencia intelectual. No se presenta en todos, pero sí hay casos en los que se presenta deficiencia intelectual. En los trastornos del espectro autista, las áreas afectadas son la comunicación social, ¿no? La conducta, la flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, porque hay ese escaso contacto social con otras personas y este proceso, pues, de interacción que es más restringido, también sus intereses son restringidos, se centran en las conductas o en actividades repetitivas que les son gratificantes para ellos, ¿no? Entonces, aquí está afectada la comunicación social y la adaptación. Y no solo lo académico va a estar presente aquí, ¿no? Sino también podemos observar o vamos a encontrar que hay sí, discapacidad intelectual, ¿no? Entre un 30 o un 40% van a tener asociada este déficit o esta discapacidad. Hay niveles en el que necesitan menor apoyo y es porque quizás no, no hay presencia de deficiencia intelectual, no se encuentra, entonces son niños mucho más funcionales, ¿no? Entonces hay nivel 2, nivel 3, en el que necesitan mayor acompañamiento, donde puede estar presente algún déficit intelectual, ¿no? O cognitivo. En los trastornos específicos del lenguaje, donde las áreas afectadas es el lenguaje oral, la comprensión y la expresión oral, vamos a encontrar un vocabulario reducido, frases incompletas, errores gramaticales, ¿no? Cuando se emite pues una palabra, una frase, y el área afectada es el lenguaje oral, ¿no? No la lectura, es el lenguaje oral para expresar oralmente. La escritura puede darse, no estar comprometida en algunos casos, en otros sí, cuando ya es más complejo, eh, como lo va pronunciando, lo va escribiendo, ¿no? No son todos los casos, pero sí hay casos en que se presenta de esa forma. Se hace el diagnóstico de un trastorno específico del lenguaje cuando en una evaluación tiene como resultado que se encuentra con un coeficiente intelectual dentro del rango promedio, ¿no? Dentro del rango normal que llamamos. Entonces, ahí podemos decir que tenemos un trastorno específico del lenguaje. Si hay un déficit cognitivo y está relacionado, ¿no? El diagnóstico será déficit intelectual y está relacionado pues ahí, ¿no? Es el lenguaje, tal vez otra área motora y otro tipo de comorbilidades también. Entonces, son las diferencias, ¿no? Entre las dificultades específicas del aprendizaje con los trastornos, no los otros trastornos que eh, tienen algún tipo de relación y afectan en el aspecto académico, ¿no? Luego, para ya evaluar, ¿no? Entonces, vamos, después de haber entrevistado a nuestro consultante, a nuestro estudiante, o de haber observado en nuestra aula, o en el departamento psicológico, entonces recogemos los datos iniciales para conocer de quién se trata, qué edad tiene, en qué grado está, cuáles son las fortalezas que ha desarrollado, ¿no? Cómo se ha desenvuelto académicamente. Hacemos una línea de tiempo para conocer, ¿no?
cómo ha ido pasando en su proceso de formación, porque puede de que haya avanzado y esté en quinto, sexto grado, sin embargo, que haya ido pasando, avanzando, pero sin, de repente, pues sin una intervención y porque, bueno, no es que teníamos que hacerlo pasar por de repente eh, ciertas motivaciones, ¿no? No era conveniente que se quede. Sin embargo, no se trabajó, no se realizó una intervención, un apoyo. Entonces ha ido pasando, pero no ha desarrollado estabilidad. Y nosotros aquí tenemos pues que realizar las entrevistas, ¿no? A los docentes, a los padres de familia, realizar cuestionarios, registros de observación en el aula durante el trabajo que realizan, ¿no? Cómo es que se desenvuelve en un trabajo en equipo, en su participación, tal vez participa oralmente, hace una buena presentación, un buen sustento, pero tiene dificultades, pues, ¿no? Para poder eh, colocar esas ideas en su cuaderno, ¿no? En una plana para convertirlo en letras. Entonces, tenemos que observar, ¿no? Cómo son sus cuadernos, cómo son los trabajos, el examen, eh, que rinde de repente, pues, como le decía, oralmente, puede dar buenas ideas, pero en el examen no desarrolla, no hace nada, ¿no? Entonces deja en blanco. Entonces estaríamos evaluando ahí frente a qué situación estamos. También tenemos en cuenta las capacidades cognitivas, ¿no? Inteligencia, atención, concentración, eh, para poder determinar o para poder reconocer si estamos frente a un déficit intelectual o a una dificultad específica del aprendizaje, ¿no? Entonces, frente a qué estamos. Si encontramos que está dentro del promedio normal, entonces estaríamos frente a a un problema específico del aprendizaje, ¿no? A una discalculia, a una dislexia o a una dislexia. En- También tenemos en cuenta la coordinación visomotora, ¿no? Si lo que está viendo logra llevarlo a transcribirlo, ¿no? Entonces, en esa, guardar esa información y luego a través, ¿no? del movimiento eh, manual, ¿no? Lo convierte en letras. Entonces, ¿cómo es que hace y que trabaja, ¿no? O de repente, pues está, fija la mirada, ¿no? Y dibuja un pedacito, vuelve a mirar o completa otro pedacito. Entonces, es decir, que no tiene desarrollada la coordinación visomotora, ¿sí? Entonces, es importante reconocer. Y de acuerdo a la edad, pues ya los niños a los 6 años, ¿no? 6, 7 años, ya hacen esa coordinación visomotora. ¿Sí? Entonces observan una imagen y lo realizan sin necesidad de estar mirando nuevamente, realizan, ¿no? el dibujo con su lápiz o con su lapicero, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta. La psicomotricidad, ¿no? La lateralidad, ya reconoce, sabe orientarse en su espacio personal, en relación a otras personas, ¿no? En relación al tiempo, sabe orientarse, reconoce en su mismo cuerpo cuál es, ¿no? La derecha, la izquierda. Y eso es importante porque permite dirigirse cuando va a realizar la escritura, ¿no? Entonces, hay letras que van hacia adelante, otras hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y entonces es necesario que tenga dominio de estas habilidades.
Además, también hay que tener en cuenta acerca de las capacidades específicas, ¿no? De la lectura, la escritura, la competencia matemática, cómo lo ha desarrollado. Y eso, pues, en estas observaciones que podemos realizar en aula, en los trabajos en equipo que realizan, ¿no? ¿Cuál es su participación? ¿No? Él es el que da las ideas, el que da la solución, de repente mentalmente hace, resuelve los ejercicios, los demás copian, pero él no lo hace, ¿no? No hace ese trabajo. Entonces tenemos que reconocer también cuáles son esas capacidades que tiene. En cuanto al lenguaje, ¿no? La conciencia fonológica, cómo está, ¿no? Cómo comprende esos sonidos para, para poderlos convertir, ¿no? En grafías. El aspecto socioemocional, ¿sí? Desde, sí, era un niño que estaba yendo y caminando dentro de lo que se esperaba, ¿no? Por ahí con algunos de repente pequeñas retrasos, pero estaba ahí yendo, encaminándose y de pronto se estancó y empezó a retroceder. Entonces, ¿qué pasó, no? Desde ese, eh, desde ese desde ese punto, ¿qué ha ocurrido? Tal vez hay problemas, pues, relacionados, ¿no? Al ambiente familiar, al ambiente, al entorno interaccional, ¿no? Con los compañeros. ¿Hay algún tipo de experiencia que haya tenido que esté dificultando a que esta motivación para el aprendizaje pues sea la adecuada? Entonces hay que revisar o tener en cuenta también el aspecto socioemocional. Después de haber realizado, ¿no? Toda esta evaluación en, si estamos en una institución educativa, podemos pues en la medida pues no que sea posible, que es lo más adecuado, trabajar de manera coordinada con el docente, ¿no? Y los padres para que puedan brindarnos toda la información y si se puede pues estar presente para poder realizar la observación en el aula es mucho mejor. Si no, pues tendremos que trabajar con el docente los registros, ¿no? Los registros observacionales que pueda describirnos, ¿no? El comportamiento, cuál es esa participación que tiene el estudiante dentro de ese entorno, ¿no? De la clase. Conociendo ya todo este proceso, de evaluación psicopedagógica, nos corresponde realizar la integración de los resultados, ¿no? En un informe psicopedagógico. Conocer pues toda esta parte de esta historia educativa, académica de un estudiante, nos va a llevar a poder tomar acciones, ¿no? Para la intervención, ¿no? Entonces, y integrar también en el informe todas las fortalezas, así como las debilidades que pueden estar presentes. Criterios importantes en la evaluación, ¿no? Es integral, ¿no? Hacemos una evaluación integral, cognitiva, emocional, social, escolar, familiar, ¿no? Si quiere, es integral. Si no lo podemos trabajar nosotros solos, tenemos que también, pues, solicitar el apoyo, ¿no? Porque es necesario conocer también de parte de un docente el desenvolvimiento, ¿sí? Entonces, nosotros como psicólogos, nuestros instrumentos, nuestra batería psicológica nos permite conocer parte, ¿no? De cómo es cómo se desenvuelve en cuanto a las capacidades que tiene nuestro, nuestros consultantes o los niños. Sin embargo, en la parte operativa, el docente es quien observa de manera directa
cuál es el aprendizaje y cómo es su entorno relacional, ¿no? En el que se desenvuelve en el día a día. Em, Individualizada también, ¿no? Según la edad, según el contexto, las características, la multifuente, ¿no? Porque aquí mencionaba que tenemos la información de todos los que tienen esa relación directa, ¿no? Con el estudiante. La dinámica, seguir la evolución y no solo el diagnóstico puntual, ¿no? Un diagnóstico no tiene que ser un estigma, ¿no? O una etiqueta, sino seguir la evolución, cuál es la fortaleza. Si bien es cierto, estoy conociendo cuáles son esas debilidades, pero ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para fortalecer? Y esas fortalezas para seguir manteniéndolas, para seguir potenciándolas. La evaluación psicopedagógica es un proceso sistemático que va a buscar comprender el estilo de aprendizaje, el desarrollo cognitivo, emocional, social del estudiante para identificar pues las fortalezas, las dificultades y las necesidades educativas que está presentando en este momento, ¿no? Que pueden ser transitorias ante una intervención. Estas dificultades irán disminuyendo y el alumno logrará nivelarse, ¿no? Nivelar en su aprendizaje. Aquí tenemos para la evaluación psicométrica y proyectiva, tenemos algunas pruebas que se puede utilizar, ¿no? Tenemos la escala de maduración social de Vineland, el test visomotor de Bender, el test de inteligencia Wechsler, ¿no? Las escalas que hay para niños y adolescentes, la escala de inteligencia de Stanford, proyectivos, ¿no? Familia, DFA, TDFH, evaluación de comprensión lectora, el Evalúa, ¿no? El PROLEC, que tiene por niveles, ¿no? Para primaria, para adolescentes, el TEDI, MAT, que es para el diagnóstico de competencias básicas de matemáticas, también hay para el lenguaje, ¿no? Tenemos Garner para la comprensión eh, oral y para el lenguaje expresivo. Nos van a ayudar pues a identificar, ¿no? Cuáles son las dificultades. Si nuestra sospecha se convierte pues en una hipótesis, ¿no? Eh, confirmada, o hay otro tipo de factores, ¿no? Entonces no es algo determinante. Es por eso que trabajamos de manera coordinada. El, el diagnóstico es importante considerar también un diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque muchas veces hemos escuchado que nos dicen, no, es un niño, este niño tiene TDAH. Sin embargo, no necesariamente puede ser TDAH. Puede ser que esté pasando por una situación diferente, emocional, y esto esté llevando pues, ¿no? A un déficit o a un rendimiento académico, ¿no? O puede ser un problema de aprendizaje específico que puede estar asociado, sí, a un TDAH tras ser diagnosticado, ¿no? Sin embargo, no todos tienen TDAH, entonces a todos no tenemos que etiquetarlos de esa manera, ¿no? Todos los niños que tengan dificultades académicas no están relacionados necesariamente con un TDAH, ¿sí? Entonces, si hay factores de comorbilidad, sí hay, que puede tener de repente, en este caso, por ejemplo, una dislexia, que puede estar asociado, ¿no? A un TDAH, sí puede haber, sí podemos encontrar, y ambos necesitarán una intervención específica, ¿no? Para poder tener el manejo conductual
o de acuerdo a la necesidad que se presente, sea en el TDAH o en la dislexia, ¿no? Entonces se trabaja de manera eh, específica, individual, para la necesidad que esté presentando el estudiante, ¿no? El diagnóstico no define al niño, al estudiante, es una guía para entender sus necesidades y reforzar su potencial. Es un plan dinámico, el diagnóstico se debe revisar y ajustar con el tiempo a medida que el estudiante crece y sus necesidades cambian. Y si se hace un plan de intervención después de 6 meses, puede realizarse, ¿no?, otra evaluación y ver cuáles son los avances que se va dando. O en el transcurso del tiempo, es, si se está trabajando un problema específico, también se va logrando observar cuáles son esos avances que se van obteniendo, ¿no? Entonces no se quedan estáticos cuando hay un proceso de intervención. La herramienta para el empoderamiento porque ayuda a la familia y al entorno a brindar el apoyo adecuado que necesita para superar las dificultades y también crear un espacio inclusivo dentro de la familia. El informe psicopedagógico eh, que vamos a brindar ya después, pues de haber recogido toda la información, hemos consolidado, ya tenemos el diagnóstico, el informe psicopedagógico que vamos a brindar a la familia. Empezamos, ¿no?, por una psicoeducación a los padres, no para generar alarma, sino para ayudarlos a comprender cuál es el proceso en el que se encuentra su hijo o su hija, ¿no? Se informan los resultados de la evaluación de manera clara, se resaltan las fortalezas, ¿no? También se mencionan los déficits y las sugerencias que hay que hacer. No hay que dejarlos, ¿no?, con la culpa o con la intriga de que qué va a pasar ahora, ¿no? Entonces, nosotros en ese informe eh, realizamos sugerencias, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos trabajar ahora? ¿Con quién necesita trabajar? ¿A dónde podemos derivar si es necesario? ¿No? Hemos observado, hemos detectado eh, una sospecha, ¿no?, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entonces es necesario hacer la derivación al profesional que se encarga, pues, ¿no? O que tiene, que realiza este trabajo, a un neuropediatra, por ejemplo, ¿no? Eh, es brindarle la información clara, oportuna, sin generar alarma, de qué cosa más es lo que necesita, cuáles los siguientes pasos o procedimientos que tiene que realizar o que van a realizar la familia. Si vamos a ofrecer una intervención psicológica, nosotros podemos señalar y hacer mención en qué va a consistir nuestro trabajo. Si va a ser una intervención pedagógica y es necesario también trabajar con un docente, ¿no?, con un pedagogo que logre realizar estas adaptaciones y esta estimulación en estas áreas en las que se encuentran los déficits, eh, para mejorar el rendimiento escolar. Entonces también se le hace saber. Nosotros no tenemos por qué ser todistas y decir, sí, yo voy a trabajar esto, voy a trabajar aquello y voy a hacer todo, ¿no? Entonces, si nosotros diversificamos el, eh, la intervención, vamos a tener mayores resultados favorables, ¿no? Aquí lo que buscamos es el bienestar tanto del estudiante como también de la familia, y no que se cansen en esperar que suceda algo, algún tipo de cambio, que si no estamos trabajando, no tenemos eh, el material necesario, si no tenemos el conocimiento, no lo vamos a poder realizar. Entonces, tenemos que aprender a derivar y decir, pues yo me quedo con esta parte, con la que yo conozco, con lo que yo manejo y trabajo, y lo otro
se encarga otro profesional, ¿no? Entonces nosotros podemos trabajar las dificultades de conducta, conflictos emocionales, ¿no? El apoyo, el soporte a las familias. Entonces, de acuerdo al diagnóstico que hayamos encontrado. Aquí tenemos un esquema de informe psicopedagógico. Dentro de los materiales voy a incluir modelos de fichas de observación, de un esquema también de informe, ¿no? Para que puedan tener con, como recursos, ¿no? Para que puedan realizar su trabajo. Entonces, aquí tenemos un esquema donde consideramos pues, los datos de identificación, que son los importantes, los básicos, lo que necesariamente va en todo informe, ¿no? El motivo de consulta, por qué, quién solicita, con una breve dificultad, una breve descripción de la dificultad, ¿no? O situación que se presenta, ¿no? Que presentan los consultantes, los antecedentes familiares, ¿no? Desde la dinámica familiar, los apoyos en casa, cuáles son los antecedentes eh, escolares también, la historia académica, personales y de desarrollo, ¿no? Algunos hitos del desarrollo psicomotor, del lenguaje, antecedentes médicos u otros de evaluaciones que haya tenido, ¿no? Que sean relevantes, las técnicas e instrumentos utilizados durante el proceso pues, de evaluación, también se mencionan aquí. Luego los resultados por áreas, ¿no? De acuerdo a lo que se ha recopilado. El análisis, la interpretación, hablamos de un lenguaje claro, comprensivo, para que la familia que lee también este informe pueda comprenderlo, ¿no? Entonces, si vamos a dirigir este informe a otro profesional, entonces también irá pues acorde al profesional a quien va dirigido, ¿no? Entonces, si vamos a entregar a una familia, será con un lenguaje mucho más sencillo. Las conclusiones diagnósticas, la síntesis, ¿no? De los hallazgos encontrados, la identificación de las necesidades educativas, si hay alguna necesidad educativa especial, ¿no? También ahí se hace mención, qué es lo que se ha encontrado, qué se necesita, las recomendaciones para el docente, para la familia, para el evaluado, ¿no? Entonces, si hay derivaciones, ¿a dónde, ¿no? ¿Con qué especialista? ¿A quién se va a derivar? Los anexos son opcionales, ¿no? Las pruebas que se ha aplicado. Eh, Sin embargo, ¿no? Sí nosotros debemos de guardar esas evidencias, una copia de nuestro informe, porque podamos necesitarlo más adelante, ¿no? Entonces, como siendo responsables de esa evaluación, tenemos la necesidad de nosotros poder salvaguardar esos documentos, ¿no? Y bueno, para la intervención empezamos desde lo que necesita el niño, ¿no? El evaluado. Son intervenciones personalizadas, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tiene, se va a empezar a realizar el trabajo y teniendo en cuenta también la capacidad, las habilidades que tiene desarrolladas el niño, cuál es el estilo de aprendizaje, de qué manera pues se propicia una mejor retención, ¿no? Entonces, trabajar con imágenes, con audios, con con la parte sensorial, ¿no? Con la parte táctil, manipulativa. Entonces, utilizamos diversas estrategias para que podamos ayudar a este niño
a superar esa dificultad, ¿no? A ir, pues, eh, reconstruyendo esa historia, la cual la tiene, pues, interiorizada como la historia de aprender, que es algo fuerte, algo desagradable. Entonces, ir reconstruir esa historia y transformarla en que es algo bonito, que es algo interesante, ¿no? Y a través, pues, de diversos materiales, del uso de la tecnología también, podemos generar, ¿no? Estos espacios que sean eh, llamativos para el aprendizaje. El apoyo emocional, ¿no? Trabajar en la autoestima si es necesario, la motivación, las habilidades de afrontamiento para superar cada reto que se va a presentar, porque empezamos de lo más sencillo y vamos agregándole pues algo más de que sea más retador, ¿no? Porque el nivel de complejidad también va aumentando. Entonces, no nos quedamos solo con lo sencillito o no empezamos desde lo más retador o con mayor dificultad, sino vamos por niveles y por pasos, ¿no? Realizar un seguimiento continuo es importante para poder revisar y ajustar el plan de intervención. Y esto va a asegurar de que lo que estamos trabajando sea adecuado, sea lo que se necesita realizar y si ya vamos superando, ¿no? las dificultades, entonces se va cambiando también, se va introduciendo algo nuevo para que vaya, pues, no se convierta en algo que se realiza, bueno, porque yo ya lo sé y me acostumbro a hacer de manera, pues, repetitiva, ¿no? Sino que voy aprendiendo o incluyendo algo más, ¿no? En el que me pone en ese conflicto también cognitivo, ¿no? De lo que yo ya sé y qué es lo que puedo aprender ahora, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que puedo aprender? Em, Podemos trabajar también habilidades intrapersonales, ¿no? La autorregulación, la gestión del tiempo, la motivación, habilidades cognitivas, el pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad, habilidades interpersonales, ¿no? Habilidades sociales, de comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones. Sí, creo que ya me pasé, nos pasamos de la hora, pero ya con esto les dejo y el material se va a quedar para que ustedes lo puedan, lo puedan tener. Sí, entonces, un plan de intervención donde se describen las actividades, el área que se va a trabajar, la técnica psicológica o psicopedagógica, cuál es el objetivo, las actividades que se van a realizar y la evaluación, ¿no? Si está en un inicio, en un proceso o está logrado, ¿no? Y eso será un indicador para poder avanzar y de nivel, ¿no? De acuerdo a cómo encontramos o pasamos estas actividades. Y aquí tenemos algunas actividades, ¿no? Para trabajar, pues, atención, discriminación visual, secuencias lógicas, ¿no? Empezando por un nivel básico de acuerdo a cómo es la característica de nuestro niño, ¿no? Conciencia fonológica y tenemos así diversas actividades para poder estimular, ¿no? Entonces aquí también conciencia fonológica, discriminación visual. Entonces, pues, podemos hacer como un preámbulo antes de iniciar otra actividad un poquito más compleja, ¿no? Jueguitos de memoria. ¿No? Aquí es con imágenes, ¿no? Más sencillas, un poquito más complejo, y aquí ya es con palabras, ¿no? Y de esta forma, pues vamos implementando el plan de intervención, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vamos a trabajar, qué es lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan?
algo que haya quedado en duda. Estimados participantes, si hubiera alguna consulta o pregunta, quedamos atentos al chat. Ahí está Danixa. Puedes activar Muy tu bien, Dani. micrófono, por favor. Buenas noches, licenciada. Una Hola, consulta. Danitza. En el caso, bueno, son dos. ¿Cuándo es la diferencia entre una disgrafía y una disortografía? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuándo puedo decir niño tiene disortografía o disgrafía o discaligrafía? Y la otra sería, para poder saber que un niño tiene un problema específico en un aprendizaje, ¿qué evaluaciones se podrían considerar tomando en cuenta que de repente va a pasar por una evaluación, no sé, también de un neuropediatra o solamente de un psicólogo en ese sentido? Gracias. Ya, a ver. Cuando estamos en una, o cuando una disgrafía, ¿verdad? Cuando observamos que nuestro niño, nuestro consultante, tiene esa dificultad para poder escribir, ¿no? De manera legible, en la velocidad esperada, y hay algunas dificultades que se va a presentar también en cuanto a la ortografía. Y la ortografía, disgrafia está en ese nivel en el que está dentro de lo que se espera, ¿no? Todavía para la edad que tiene y el grado en el que está, digamos, cursando, ¿sí? Y en la disortografía ya está en una etapa, en un grado mayor, o sea, ya pasó ya aprendieron las reglas ortográficas, ¿no? Ya escribe eh, a nivel motor, ha desarrollado, ¿no? Esa habilidad. Sin embargo, no logra eh, realizar de repente esos dictados, esas oraciones, escribir respetando las reglas gramaticales, que ya las aprendió, se le pasa, ¿no? Entonces no coloca los acentos, eh, comete ese error de escribir uno con mayúscula, otro con minúscula, y eso hace a que su redacción sea poco coherente, ¿no? Su escritura sea poco coherente. Entonces, ya está en otro nivel. Sin embargo, en la disgrafía tiene que ver también con la parte motora, ¿no? Entonces, quizás todavía ese niño no ha aprendido o no está eh, realizando de manera correcta el trabajo de pinza, ¿no? O sea, no coge bien el lápiz o el lapicero. Y ahí hay que ver, pues, ¿no? La parte, evaluar la parte motora, ¿no? Si ha desarrollado de una manera adecuada o no la ha desarrollado. Entonces, todavía está en ese nivel, porque a nivel cognitivo vamos a ver de que no hay una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, aquí tenemos en cuenta lo que es las habilidades motoras finas. ¿Sí, Danixa? ¿Y la otra pregunta cuál era, Danixa? Me mencionabas algo de la evaluación. Ay, buenas.
¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, ya. sí te Ok, escucho. ya, a ver, de lo otra pregunta era, ¿qué evaluaciones se aplica para un niño con dificultad para descartar un problema de aprendizaje? Y para entender lo que la disortografía es entonces son la combinación de la mayúscula con la minúscula o el momento de escribir el niño lo escribe de manera desordenada, o sea, no, o sea, por ejemplo, había una vez, por ejemplo, no lo coloca con H, lo coloca con V, es algo Ujú. así. Esa es la Así, disortografía. así es. En el caso de la disgrafía es en cuál, o sea, sería un punto, ¿cuál les agregaría más para yo indicar, no, este niño tiene específicamente disgrafía, no es una disortografía, o eso es lo que quisiera más Ella o menos. está está en ese proceso de que tiene dificultades motoras, sobre todo la motora fina. Se cansa al escribir, le duele la mano, le duele el brazo y está relacionado porque no ha desarrollado todavía la habilidad para poder realizar ese movimiento motor fino, ¿no? Entonces, quizás todavía está en el proceso de de desarrollo del motor grueso, porque es el primero que se desarrolla y se debe terminar para pasar al motor fino, que es el movimiento de muñeca, ¿no? Y de mano, ¿no? El trabajo de pinza. Entonces, si muchos dicen, ah, ya me cansé, me duele la mano y me duele mi brazo, ya se adormeció, entonces estaríamos teniendo en cuenta, observando de que no hay o no se ha dado ese desarrollo a nivel motor fino y estaría relacionado también ahí con la disgrafía. Bien, Gracias por Danitza. su respuesta, licenciada Tani. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, por aquí creo que había algún mensaje. Ah, ya, las evaluaciones, tú eres psicóloga, Danitza, para dificultad del aprendizaje. Sí, Ya, sí, sí. en las dificultades del aprendizaje, nosotros tenemos que descartar de que no haya una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que descartar, que no hay una discapacidad intelectual. Y ya de acuerdo a lo que nosotros queramos evaluar, por ejemplo, para la coordinación visomotora, puedes evaluar con Bender, ¿no? Que te va a dar bastante información, incluso te va a dar el nivel de madurez que tiene el niño a nivel visomotor. Puede que tenga pues 8 años cronológicamente, pero a nivel de madurez va a tener de repente 5. Entonces quiere decir que está preparado para hacer actividades de 5. Y si ya tiene 8 y estamos en ese proceso de que escriba, ¿ves? Y escriba, pues va a presentar incomodidad, cansancio, rechazo, porque todavía está preparado para un trabajo mucho más lúdico, ¿no? Que realiza un niño de la edad de madurez que presenta en la actualidad. Y hablábamos de las escalas de Wechsler, la que tú domines, incluso un Raven, también que hay coloreado, ¿no? De forma coloreada, para poder evaluar la, el coeficiente intelectual. Para la comprensión lectora, puedes utilizar un Evalúa, ¿sí? El PROLEC también, el PROLEC R que hay para de primero a sexto grado, para la primaria, y el PROLEC SER, que es de 12 años a 18,
¿no? Para los adolescentes de nivel secundaria. Eh, para las competencias matemáticas hay el TEDI. Para el lenguaje también tenemos eh, Melgar, tenemos Garner que puedes utilizar, ¿no? Entonces son los que nos van a dar pues información de en qué nivel o qué es lo que necesitan nuestros niños, ¿no? Entonces, sin embargo, no hay que obviar la parte observacional, ¿no? Si trabajas con la docente o con el docente de manera coordinada, te va a brindar bastante información, que eso tú lo vas a contrastar con la evaluación que puedas hacer de tus test psicométricos que puedas aplicar, ¿no? Porque él realiza la observación directa a través del día a día, entonces, y es quien te va a aportar bastante información para que puedas realizar un buen diagnóstico. Y si quieres descartar TDAH, puedes aplicar un screening ay, se me fue el nombre, de Conners, el test de Conners, ¿no? Que te va a dar ciertos rasgos y características y haces la derivación, ¿no? Al neuropediatra. El neuropediatra muchas veces te devuelve eh, solicitándote qué es lo que necesita, ¿no? En específico, qué evaluación necesita conocer. Y a veces lo que pide es, eh, solicita conocer el coeficiente intelectual, ¿no? Y ahí ya le aplicas, pues, los Wechsler son las escalas completas, ¿no? Que tienen razonamiento a nivel verbal, la parte ejecutiva, manipulativa, también matemática, ¿no? Entonces, tiene varias áreas que nos permite tener información también completa o adecuada del evaluado. Bien, me parece que no tenemos más preguntas, licenciada Príncipe. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros y habernos impartido sus conocimientos. Para las personas que están preguntando por la certificación y las clases, recuerden que esta clase va a quedar grabada y el día de mañana estará en la plataforma virtual, al igual que su certificado. Así que en este sentido, muchísimas gracias, licenciada Tani, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por ahí decía el test de Rías, sí, también el que tú domines, ¿no? En estos casos, cuando uno evalúa, tiene que evaluar con el que conoce, el que domina, porque ese es el que te va a dar bastante aporte y sobre todo si lo conoces bien, entonces ese es. Muy bien, muchas gracias por la atención y bueno, con mucho gusto haber estado con ustedes esta noche.